John. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el diligenciamiento del formulario 2516 sobre el reporte de conciliación fiscal. Esto es de la materia de tributaria 2. Bueno, para diligenciar el formulario lo vamos a hacer con el año grabable 2025. Aquí en la casilla número 5, el número de identificación, pues ponemos el NIP. Esto, como es una empresa o una persona jurídica, nos vamos directamente a la razón social, la cual es compañía KLM SAS. En el código de direccional lo habilitamos como para la direccional de Neiva, que es el código 13, y en la actividad económica principal en la casilla 13 pusimos la actividad de comercio al por mayor de aparatos y equipos de uso doméstico. Acá ya nos habla de las tarifas. Nosotros trabajamos con las tarifas generales según el estatuto tributario 240 a 247. Entonces aquí marcamos la opción de la X, que aquí manejan las tarifas generales. Ya en las casillas de la 30 a la 51, estas casillas son de marcar la opción sí o no, pero pues en este caso en la empresa nosotros marcamos en todas no, porque no pertenece a un régimen especial ni zonas francas. Entonces estas son como datos iniciales para poder realizar el proceso del diligenciamiento. Luego pasamos a la hoja número 2, que aquí nos habla sobre el estado de situación financiera. Entonces nosotros, para sacar estos datos, lo que hicimos fue realizar un balance de comprobación, el cual lo tenemos en la parte de acá. Aquí realizamos lo que son las inversiones que tenía la compañía KLM SAS. Tenía inversiones pues en varias empresas como bancos. También tenemos propiedad, planta y equipo. Tenemos los ingresos que tuvo durante este periodo fiscal. Tenemos también los costos, los gastos que ha tenido, también donaciones, hizo donaciones. También tenemos los descuentos tributarios, que son por retenciones en el exterior, ya que la empresa prestó un servicio en República Dominicana. Entonces aquí tenemos las retenciones. Ya tuvo el ingreso, fueron de 500 millones, pero aquí pues se le aplica el 15% para el descuento tributario, que serían 75 millones. Aquí en retenciones a favor tenemos lo que son las retenciones que ya ha realizado, que son 69 millones. Entonces nos vamos para el formulario. Entonces aquí nos dice que en el estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, entonces aquí lo que estamos llenando por primer punto son las inversiones. Las inversiones, como la hablamos en el balance de comprobación, son en bancos. Y tenemos que es un total de 1.438.047.600. Entonces ese valor es el que lo ponemos acá en el total de las inversiones. Entonces, según el estatuto tributario, nos habla que las inversiones están denominadas como instrumentos de deuda o patrimonio del costo. Por eso lo pusimos en esta casilla. Ya más adelante aquí en el mismo formulario de estado de situación financiera, encontramos lo que son activos por impuestos corrientes. Aquí dice descuentos tributarios. En los descuentos tributarios, ¿qué tuvimos en cuenta? Entonces nos vamos al balance de comprobación. Nosotros tuvimos unas donaciones de 50 millones y tuvimos el descuento de retenciones en el exterior. Al sumar estos dos valores nos da 125 millones, que este sería el valor contable. Entonces ese lo diligenciamos acá en este formulario, los 125 millones. Pero como nos dice que no puede superar entonces ese valor, entonces nosotros lo que hicimos fue aquí la diferencia. A los 50 millones se le saca el 25%, que son 12.500.000, el cual lo tenemos estipulado acá, el 25%, porque no puede superar el límite. Entonces el 25% son 12.500.000.
Entonces, acá lo que hacemos para llenar esta casillita que es la diferencia, lo que hicimos fue a los 50 millones quitarle los 12 millones 500 y nos da este valor de diferencia. Aquí en anticipos y otros impuestos, pues tenemos los anticipos que tenemos por retención, que son 69 millones. Acá pasamos en propiedad, planta y equipo. En propiedad, planta y equipo, pues tenemos que en terrenos tenemos un valor de 243.690.617. El valor fiscal son 241 millones. ¿Cómo hicimos esta deducción? Esto en el valor, acá tenemos el precio de los terrenos. El precio de los terrenos es el valor fiscal. Entonces lo que hicimos fue la diferencia del valor fiscal menos el valor contable. Entonces nos da 241.263.923, que es el valor que pusimos acá, que es la diferencia que manejan ellos dos, el menor valor fiscal. Luego nos vamos a los costos. También en la información en el registro académico nos dice que tuvimos unos costos de 318.220.159. Acá también tuvimos pues de los edificios, ¿no? El edificio nos costó esto. Acá también tenemos la diferencia del valor fiscal y el valor contable, que son 29.269.771. Nos vamos a propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, el costo fue 294.603.402 pesos. La diferencia es de 8.354.800. Y acá ya nos dice depreciación acumulada. Entonces, pues ahí como no nos habla de cuáles fueron los que fueron depreciando, entonces aquí lo que hicimos fue tomar un ya valor acumulado, que son los 283.603.162, que lo tenemos por acá en el balance, donde nos habla sobre la depreciación acumulada. Entonces aquí ya vamos diligenciando los datos, pasamos ya para acá, no llenamos más datos. Entonces nos podemos dar cuenta que el total de los activos son 2.200.234.958.616 pesos. El menor valor fiscal son 37.500.000. El mayor valor fiscal es de 278.888.500, y ya acá tenemos el total del valor fiscal. En pasivos, como no tenemos en el ejercicio, entonces pues lo dejamos en 0. Y acá ya tenemos el total de los pasivos, sería lo mismo porque pues no estamos contando con deudas hasta el momento. Pasamos ya esto, y aquí ya esto sería el diligenciamiento de la hoja número 2. Pasamos a la hoja número 3, que es el de renta líquida. Entonces vamos a esperar que nos cargue ya. En este balance de estado de resultado de renta líquida y complementarios, aquí lo que vamos a tener en cuenta son las ventas. Aquí las ventas que tuvimos fueron de 7.000 millones. También las prestaciones de servicios en el exterior, en este caso en República Dominicana, fueron de 500 millones. Entonces nos da un total de 7.500 millones en el valor contable. Descuentos y devoluciones en el ejercicio también nos habla de unos descuentos que tuvimos. Entonces fueron de 170 millones, los ubicamos aquí en esta casilla. Bajamos a ver qué más información. Aquí pues ya la deducción del total de los ingresos menos las devoluciones. Acá otros costos. En el ejercicio también nos habla que tuvimos unos costos de 3.000 millones. Entonces, como no nos especifica esos costos sobre qué fueron, entonces nosotros lo que hicimos fue ubicarlo en la casilla
140, aquí donde otros sistemas de determinación del costo de ventas. Entonces lo pusimos por 3.000 millones. Ahora nos vamos, bueno, aquí está el total de los costos, ahora vamos a los gastos. En los gastos también nos habla que tuvimos unos gastos por 50 millones, no nos especifica aquí de qué, entonces lo pusimos en otros gastos. En las depreciaciones, como ya lo hablamos anteriormente, tenemos una depreciación acumulada, entonces la ubicamos aquí de 283.603.162. Aquí nos hablan de unos gastos de distribución y venta. Entonces aquí tenemos que se tuvieron unos gastos por 700 millones, los cuales los ubicamos acá en otros gastos porque tampoco tenemos especificado exactamente sobre qué fueron estos gastos. Acá los 60 millones que fueron otros gastos financieros reconocidos como gastos en el estado de resultados, y tenemos también en la información que tuvimos gastos financieros por 60 millones, entonces lo incluimos aquí en esta casilla. Y esas serían las casillas que diligenciamos. Ya acá presentamos el valor del resultado integral, que son de 3.236 millones. Bueno, eso es lo de esta hoja. Pasamos a la hoja número 4, que es de los impuestos diferidos. En los impuestos diferidos tenemos que las inversiones o instrumentos financieros, que es el total de las inversiones, como ya lo hablamos en el balance de prueba, nos muestra que el total de las inversiones son 1.438.047.600 pesos. Entonces ese es el valor que ponemos acá, que es la base contable, y la base fiscal pues sería la misma. Para propiedad, planta y equipo tenemos también que el valor de propiedad, planta y equipo acá el total es de 886.401.178 pesos, entonces es el valor que ponemos aquí, valor contable, valor fiscal, pues no hubo diferencia, entonces estos datos se dejan así en cero. Entonces esos son los datos que podemos diligenciar en esta hoja de activos y pasivos por impuestos diferidos. Nos vamos a la hoja número 5, que son ingresos y facturación. Entonces aquí lo que tenemos son la facturación emitida en el periodo, entonces no lo ponemos en estas primeras casillas de la 1 a la 4 porque aquí nos habla de pasivos por ingresos diferidos, y como no tenemos deudas sino solamente facturación emitida, entonces lo ponemos acá en la columna número 6, que son ingresos por ventas, tenemos que son 7.000 millones, y prestaciones de servicios que tenemos por 500 millones, entonces nos da un total de 7.500 millones. Pasamos a la hoja número 6, que esta nos habla sobre conciliación de propiedad, planta y equipo, que son de los activos fijos. Entonces aquí también tenemos la información diligenciada. Aquí pues en terrenos el costo de los terrenos fue de 273.690.617. De los edificios también tenemos su valor de costo, lo mismo en maquinaria, de enseres y accesorios, de equipos de computación. Entonces aquí nos da un total de propiedad, planta y equipo. Pasamos más acá adelante. Pasamos acá al datos fiscales. Entonces el valor al comienzo del periodo, entonces de los terrenos, nos damos cuenta en el balance de comprobación que tenemos que el valor fiscal es de 514.954.000. Entonces esos valores lo ubicamos acá en los datos fiscales. Lo mismo varía el precio para los edificios, para los muebles y enseres, para los equipos de cómputo. Entonces aquí ya ponemos el valor de los datos del año fiscal. Acá ponemos la depreciación, también nos habla de una depreciación, entonces aquí ponemos
el valor de la depreciación de estos equipos. Acá ya nos da el total neto del periodo, que es esto que tenemos acá. Ya pasamos acá en la parte de abajo, ya miramos los resultados. Este es el valor del periodo al comienzo del periodo, que es 1.165.289.679. La depreciación por un valor de 283.603.162, y acá el neto al final del periodo, que son por 881.686.517. Esos serían los datos que diligenciamos aquí en la hoja número 6. Nos vamos para la hoja número 7, que es el resumen del estado de situación financiera y de renta líquida. Entonces, ya llenando los datos de las hojas anteriores, aquí ya nos muestra también lo que es el valor de las inversiones e instrumentos financieros derivados, que es el valor de 1.438.047.600, el valor por los activos de impuestos diferidos, que es de 194 millones. Aquí también tenemos el valor fiscal, la propiedad, planta y equipo, tenemos el valor contable, el valor fiscal, y la variación nos muestra acá al final. Entonces aquí tenemos el total de los activos en valor contable, en valor fiscal, y la variación que nos muestra. Nos vamos pues para los pasivos, pero como no tenemos pasivos, entonces estos campos quedan en cero. En reservas, tampoco, en patrimonio tampoco nos habla. Ya nos vamos acá para los ingresos. Los ingresos sí tenemos 7.500 millones. También tenemos unas devoluciones de 170 millones, entonces aquí ya nos van apareciendo. Acá total de ingresos tenemos 7.330 millones. Los costos también están aquí evidenciados como 3.000 millones, los gastos de administración, también otros gastos. Y ya nos vamos acá al total de los gastos, que son 1.093.603.162, y ya tenemos el resultado del ejercicio, que es de 3.236.996.838. Este sería el diligenciamiento del formulario 2516 de conciliación fiscal. Muchas gracias.